integrante del equipo de investigación y de docencia del Museo de Artes Visuales de Montevideo. Sí, así es. Así es. ¿Por la qué Facultad de Humanidades? Y la docente de Facultad de Humanidades. y en el Blanes que haces también. Cuando uno dice que trabaja en muchos lados, el resultado del trabajo baja. No, pero en Uruguay No es tu caso. El pluriempleo se llama. Pero Eugenia, contame qué son los centros MEC y cuál es la política del... ¿Qué tiene que ver el Museo de Artes Visuales, el MEC? ¿Qué es esto, toda esta movida? Bueno, Contame un poquito. te cuento así, como residente en Argentina, porque también estás en una muestra que puede ser interesante pensarla desde cierta base organizativa del Estado en los últimos años. El Uruguay ha sido siempre un país macrocéfalo, donde todo conducía a Montevideo. El último gobierno del Frente, el anterior gobierno, intenta deslocalizar el centro o descentralizar la tarea cultural a través de la fundación de varios centros del Ministerio de Educación y Cultura, que le llaman centros MEC, que exalten o dinamicen o sean centros de culturas locales, vinculados entre sí y también con Montevideo. Dependen del Ministerio de Educación y Cultura. Eso sería un poco el MEC. Y el museo tiene vinculación con los centros MEC, o pretende tenerla, a través de una afiliación institucional, porque dependemos del Ministerio, formamos parte como Museo Nacional de Artes Visuales, como Museo Nacional formamos parte del Ministerio de Cultura. La forma de... la pregunta es cómo nos vinculamos con los centros del Ministerio fuera de Montevideo, cómo hacer para que en el interior se vean obras de arte, que el traslado concreto de la obra a esos centros MEC sería carísimo y peligroso para el acervo. Entonces salió este proyecto de fotografiar con alta precisión, bla bla bla, algunas obras muy significativas y llevar las obras o este remedio de reproducción fotográfica a estos centros. Nosotros lo vimos en La Boca con el Museo Louvre, creo que acá en la Rambla lo hicieron. ¿Cómo es? Porque de alguna manera el proyecto parte de la iniciativa que tiene el Museo Louvre de salir del museo y colocarlo en la vía pública. En el entendido que hay públicos, muchos públicos que también pueden observar una obra desde lugares que les son más afines o más cómodos a la observación. Hay muchas expresiones callejeras en las últimas décadas en la cultura global. El ser de a pie, la multitud de a pie, observa, y todos observamos en traslado neurótico, no sé de qué manera nos trasladamos, pero miramos. Y en ese mirar a veces descubrimos obras que nos da mucha pereza acceder por tener que ir a un lugar determinado, como hablábamos hace un rato de un museo, ¿no? Entonces el mirar en devenir es liviano, o por lo menos se integra al paisaje cotidiano. Contame cómo es y cómo van a ser las estructuras esas, ¿de dónde las sacan? Bueno, acá cuando vino esta propuesta del Louvre en la Rambla de Pocitos, vinieron las reproducciones en tamaño real, eso es interesante, para respetar una escala del observador con la obra, y con unas bases que permitían un diálogo de obras en 3 o 4 imágenes seguidas a través de una especie de desplegable en bases que parecían un acordeón en acrílico, sostenidas en el piso con una pequeña pestaña
que sobresale al acrílico, donde hay información de lo que se está viendo. Lo podés leer si querés o no, pero no te invade el espacio visual. Y en el caso de la Rambla de Montevideo, creo que eran 90 y pico de imágenes organizadas en pequeños acordeones. ¿Y eso van a hacer acá? No, menos, son 30 y se llevan a las ciudades del interior, a la plaza o a la salida del centro MEC. Se intenta que estén al aire libre. ¿Cuándo empieza la primera de estas? El 25 de agosto en Florida. Se intenta festejar una fecha nacional, y también el Museo Nacional este año está cumpliendo 100 años. Entonces la idea es hacer cosas dentro, pero también sacar el museo hacia el interior. ¿Y qué 30 obras van a ver ahí? ¿Qué 30, 60 obras van a ver ahí? Tesoritos. Es una selección arbitraria que promedia lo que la gente memoriza del museo, y cuando quitas esa obra te rezongan, porque siempre te rezongan si no cambias la obra, pero te rezongan si sacás determinadas obras. Por ejemplo, un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, donado por el gobierno argentino y hecho para la Argentina por Blanes en la década del 70 del siglo XIX. Esa es una de las que va a estar. Tiene que estar, porque es emblemática de este país. Es muy curioso, es muy curioso el cruce interestatal que motivó esa obra. Hubo un conflicto también ahí, ¿no? Que la reclamaron. Claro, porque es un homenaje a las víctimas y es un homenaje a los doctores Pérez y Argerich, que combatieron la epidemia de fiebre amarilla y mueren combatiendo la epidemia. Así que es heroica por donde se la mire, y muy querida por los bonaerenses. Tanto que se exhibió en el Teatro Colón y se formaban filas con papás, nenes de la mano, y los papás decían, porque en este momento murió el vecino tal, el vecino tal cual. Es decir, es un contenedor de memoria esa obra. En la casa de mi abuela había una. ¿Te das cuenta? Sí, sí. María Eugenia, ¿qué otras obras? Yo no la tendría en casa. Digo, porque es un bajón. Un bajón. Sí. Pero es un referente. ¿Qué otras obras van a ver ahí en esta muestra 25 de agosto en Florida? Por ejemplo, Pallejá, que también vivió en Argentina y fue muy importante para la sincografía de la prensa del siglo XIX. Miguel Pallejá, una cabeza de viejo fabulosa. Va a haber dos Sáez, que para nosotros también es un maestro. De Blanes también Carlota Ferreira, la señora conflictiva de Blanes. Va a haber una maternidad de Carlos María Herrera, también vinculado con Buenos Aires. Le copió al primer centro de formación de arte de Buenos Aires, le copió la institucionalización acá para formar el Círculo de Bellas Artes de Montevideo. Va a haber Cúneo, una luna, por supuesto, un paisaje inicial. Va a haber Arsado, un partido de fútbol, década del 20, todos los chiquilines jugando fútbol en la calle. Va a haber De Simone, con esos paisajes urbanos medio depre, muy vacíos. Va a haber Hugo Longa, década del 80 del siglo XX, como último tramo de lo que se quiere más o menos mostrar. Va a haber Espínola Gómez, un retrato que le hace a un amigo pintor que se llamaba Guiscardo Améndola, un bohemio de los bares de Montevideo, y Espínola le pone de nombre el Gordo Améndola al retrato. Es muy interesante también. Va a haber ya lo dije. ¿Torres? ¿Gurbich? Claro, no, Gurbich tenemos uno y no podíamos poner a Gurbich porque eran 30, y no porque no se lo mereciera,
sino porque Gurvich nosotros lo asociamos al TTG, al Taller Torres. Entonces queríamos poner 2 torres que contuvieran la idea del taller, porque los primeros discípulos eran varios y no podíamos, quizás esto pueda dar lugar a otra propuesta más adelante, Torres y el taller, y, todos, o los 20, muchos más. Petronaviera de los 20 también va a estar. María Eugenia, ¿en Florida cuánto tiempo queda esto? La idea es que itineren un mes, primeramente, y de acá hasta febrero, en cierta zona lechera del país, por hablar de producción y turística. 3 o 4 departamentos, un mes, o 5 o 6. Pero el paradigma de todo esto es cubrir la República itinerando por todo el país. ¿Esto va a ir acompañado de visitas guiadas como hacían acá con escuelas y eso? Tratamos de que cada departamento empiece a convocar a docentes de artes visuales, poniendo a disposición la biblioteca del museo, que tiene un volumen interesante, haciendo fichas que creemos que contienen lo más importante del arribo a una obra, y conversando con los centros MEC que convoquen desde sus locaciones a las personas que se acerquen para la realización de visitas guiadas o charlas o los foros que cada departamento considere que tenga que hacer. Muchas gracias, María. De nada.